Hola chicos, hola chicas, pues os traigo un nuevo vídeo de historia. El otro día estuve viendo una noticia y pensé que estaría bien compartirla con vosotros, pero un poco explicada, ¿no? Su versión histórica, que es que se cumplían el 4 de noviembre, juraría, 100 años desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Es uno de los más célebres descubrimiento, no como faraón en sí, porque además fue uno muy breve, pero sí que es verdad que despertó una gran expectación en la época que todavía se mantiene hasta hoy día. Bueno, antes que nada, pues aquí abajo tenéis los canales de ASMR que a mí me gustan y que yo sigo y veo. También tenéis mi enlace para seguirme en Instagram y para uniros a miembros si os apetece. Hay 3 niveles diferentes dependiendo de lo que queráis gastar, de lo que queráis ver. En fin, Tutankamón se le llamó Rey Tut desde que fue descubierta la tumba, al menos en los medios británicos, ¿vale? Literalmente su nombre de nacimiento es imagen viviente de Amón. Amón, uno de los grandes dioses egipcios, uno de los principalísimos durante toda su historia, y es hijo de Akenatón y de una de sus hermanas, es decir, Akenatón y la hermana de Akenatón. Sí, los egipcios hacían eso, se casaban entre ellos en familia. No todas las familias, o en este caso las dinastías, lo hicieron en la misma medida, pero sí, es lo que hay. Así veremos el resultado que tuvo después el hecho de que fueran familia y tuvieran hijos. Akenatón, no sé si lo conté en otro vídeo, creo que en el vídeo sobre Egipto, es uno de los faraones más misteriosos que existen. Seguramente nunca se sabrá totalmente la verdad, porque fue un faraón que, dentro de la religión politeísta que había en Egipto, decidió poner por encima de los demás a uno de los dioses, al dios Atón, no Amón, Atón. Desplazó la capital hasta una nueva ciudad que era el Amarna, totalmente construida de cero, y la consagró al dios Atón. Se cree que hubo ciertas persecuciones religiosas, no porque fuera una religión monoteísta en sí, de que prohibiera cualquier otro tipo de culto, pero sí que al ensalzarlo por encima se ganó un montón de enemigos, porque los defensores de Amón, que llevaban muchos siglos siendo el principal referente dentro de los dioses egipcios, tenían también sus correspondientes sacerdotes que con el tiempo habían acumulado un montón de poder, y por lo tanto no fue fácil hacer el cambio, ni muy popular entre según qué gente. Así que él fue su hijo, y cuando estuvo como faraón acabó con aquella situación, ¿vale? Volvió a poner la capital en Tebas, restauró totalmente el tipo de religión politeísta que había hasta en ese momento, y fue el último faraón de la 18ª dinastía egipcia. Fue el último porque se casó, tuvo 2 hijas,
pero ninguna de las dos sobrevivió a la infancia. Él subió al poder como faraón sobre los 7, 8 años de edad, pero es que murió sobre los 18 o 19 años de edad, así que tampoco le dio tiempo a hacer grandes cosas ni a tener muchísimos hijos. Nació con varias enfermedades, se le han hecho muchas pruebas a su momia, genéticas, resonancias, tags de los más avanzados, para determinar exactamente qué le sucedía, porque sí que se sabe que tenía el pie izquierdo zambo, además con una osteonecrosis en 2 de sus dedos. Eso significa que no le llegaba la sangre al hueso, al interior del hueso, y el hueso moría, y por lo tanto necesitaba un bastón para caminar. Eso ya lo primero. Se encontró en las pruebas que se le hizo que había pasado la malaria. Por la combinación que tenía de cepas de malaria, se suponía que había pasado una cepa muy chunga de malaria. Y aunque no hay ningún escrito ni ningún sitio donde diga de qué murió exactamente, que es uno de los misterios, pues se puede pensar en que la propia malaria lo matara, o incluso una combinación de enfermedades que tuviera, porque ya digo que era hijo de 2 hermanos. Y no lo he mirado, pero igual más atrás todavía había más hermanos cruzados entre ellos y primos y esas cosas. Esto acaba pasando factura. Él accede con 7, 8 años, como he dicho, a ser faraón, pero en realidad pues le hace de visir Ay y su suegro, me parece que era Horemheb, que son los siguientes faraones que fundan la 19ª dinastía egipcia. Cuando fallece, ya digo que sobre los 18, 19 años, en realidad se le entierra en un hipogeo bastante modesto que se presupone que iba destinado a otro personaje que no era él. Supuestamente porque no le habría dado tiempo tampoco, ni se esperaba que falleciera con esa edad, y por lo tanto no habían construido nada para él, ni dio tiempo para construirlo, supuestamente, supongo, porque fue alguna muerte repentina, pero no estaba diseñado para él. Su tumba se descubrió junto con su momia, evidentemente, en 1922. Ya lo he dicho, hace 100 años. La descubrió Howard Carter y estaba financiado por un Lord. 1922, esas cosas pasan. Lord Carnarvon. ¿Vale? Ya habían estado haciendo en el Valle de los Reyes varias prospecciones en muchos sitios. Se pensaba ya que no se iba a encontrar nada más. Es más, esa última expedición en 1922 casi no se produce. Le costó mucho convencer a Howard Carter que se le financiara un último año de trabajos, y fue un descubrimiento hecho totalmente por casualidad, porque en realidad quien descubrió la primera piedra de donde estaba la entrada para la tumba fue un aguador que se tropezó con una piedra y dijo: ¿y esto qué es? Y comenzaron a cavar y vieron que había una escalera descendente que llevaba a una puerta sellada con unos cartuchos con jeroglíficos egipcios. Inmediatamente taparon la escalera para protegerla de que no entrara nadie. Pidieron ayuda a Lord Carnarvon para tener más gente para la expedición. Llegaron el 24 de noviembre el señor Lord y su hija, y el 24 de noviembre hicieron un orificio en la parte superior de la entrada. Vieron que los cartuchos de los jeroglíficos ponían precisamente Tutankamón,
y vieron que había un montón de objetos dentro de una cámara sellada. Esperaron a que viniera un delegado del gobierno, ¿vale? Porque tenían que revisar que aquello realmente se estaba produciendo y dar el ok a que se pudiera abrir la tumba. Abrieron aquella puerta, o más bien la tiraron, y vieron que en una sala llenísima de objetos, se calcula que había unos 5.000 por lo que se catalogó, y había algunas puertas laterales. Y en una de esas puertas laterales, el 29 de noviembre se abre y se encuentra la cámara del sarcófago, donde estaba realmente el sarcófago y la momia de Tutankamón. La verdad que esta apertura de la puerta produjo una sensación brutal en la época, no solamente por el descubrimiento en sí de tantísimas piezas, era la tumba más completa hallada nunca, sino que además durante los meses siguientes se produjo una serie de muertes que ya os imaginaréis, si pasara ahora lo que se diría, pues en aquel momento se dijo que era una maldición del faraón por haber perturbado su tumba. Había de todo. Murió desde uno de los primeros que tiró la puerta, uno de los que entró dentro de la cámara con ellos, el radiólogo que hizo una radiografía de la momia. Sí que es verdad que hay una que es muy perturbadora, la muerte, por lo rara que es que al tío le pica un mosquito y a la vez después, afeitándose, se hace un corte que le produce que la infección le vaya a la sangre y muere por septicemia. Una combinación de mosquito más corte afeitándose. La verdad que tardaron casi 10 años en vaciar la tumba y catalogar todos los objetos que había dentro, ¿vale? La tumba estaba intacta. Sí que había signos de que había sido saqueada en alguna ocasión, pero también de que había sido restaurada, por lo que se supone que fue durante los primeros meses después de la muerte y que luego ya no se volvió a abrir nunca más, y que aquellas personas que entraron eran las primeras que habían entrado allí durante casi 3.000 años. Se encontró entera y no hubo saqueo como en muchas otras tumbas que ha habido, porque precisamente construyendo otras tumbas o hipogeos cercanos quedó enterrada, y luego encima se construyeron casas de los propios obreros que trabajaban en el Valle de los Reyes, así que eso ya la protegió de ser encontrada y saqueada. Como digo, se pensaba que no se iba a encontrar porque en 1905 ya habían encontrado lo que era un pozo de embalsamamiento, es decir, un pozo donde se enterraban todos los materiales que habían entrado en contacto con el cuerpo del faraón, porque se creía que absorbían parte de su cuerpo, y los egipcios creían que si no tenías el cuerpo entero en el más allá, no podías ir al más allá, ¿vale? Tenías que tener el cuerpo entero, y por lo tanto lo enterraban, pero lo enterraban aparte. En aquel momento aún no se sabía, y como sí que se encontraron un montón de objetos con el nombre de Tutankamón, se pensaba que ese era el enterramiento. Pero no fue así. Al final fue descubierto, se encontró toda clase de materiales, había arcos, carros desmontados, comida, vino, una daga de hierro proveniente de un meteorito, y sobre todo el famoso ataúd de oro y la máscara funeraria también de oro, ¿vale? Después se ha investigado y en realidad se calcula que el 80% de los objetos que había en aquella tumba no estaban destinados a él. Estaban destinados a una de las mujeres de su padre, precisamente, que no era su madre, Nefertiti, porque se encontró en la máscara un cartucho, ¿vale? Una inscripción en un cartucho que era muy típico egipcio, que ponía que era Nefertiti. Así que
se supone que al morir su padre, por lo que sea, cuando murió su madre decidieron no ponerle los objetos que estaban destinados para ella en su muerte, sino usar otro ajuar o no usar ninguno. No sé saber por qué. Y cuando murió él, pues lo pusieron como ajuar funerario, ¿vale? La verdad que desde que descubrieron la tumba desaparecieron algunos objetos. Se sabe por qué, aparte de catalogar los objetos, se hicieron toda una serie de fotos antes de sacarlos y se sabe que ahora ya no están, ¿vale? Esos objetos, incluso la momia, ha dado varias giras en museos de forma mundial, pero sí que es verdad que ahora tanto la momia volvió a su hipogeo original, que se restauró para que se pudiera visitar. Los turistas van, aunque ha estado muchos años cerrado, ¿vale? Por restauración y por problemas políticos en Egipto, pero volvió el 2007, el 4 de noviembre del 2007. Cogieron una fecha icónica, el 4 de noviembre, y lo devolvieron a donde estaba enterrado, pero sin el ataúd original. Le pusieron otro moderno que controlara la temperatura y la humedad para que estuviera regulada y así no se deteriorara con el tiempo. Los objetos, aparte de dar giras, sí que es verdad que se ha construido un mega super museo egipcio en el cual van a estar esos y muchos otros, bueno, al menos los que no han robado franceses e ingleses, y que es el Gran Museo del Cairo, y que si habéis visto en las noticias durante el último año se vio una imagen que es bestial de un super mega desfile nocturno para trasladar algunas momias al museo. Ellos quieren poner en valor su pasado, su historia, su cultura, y sí que es verdad que fueron uno de esos que fueron muy expoliados en el pasado por otros países que estuvieron allí y no tuvieron en cuenta que ellos pudieran querer conservar nada. Quizás en la época era verdad, pero igual sería la hora de ir devolviendo cosas, chavales. Ya veis que no fue uno de los faraones más famosos del universo. No se le conocen grandes obras acabadas porque no le dio tiempo y la mayoría de sus sucesores se las asignaron a ellos mismos como que ellos las habían construido. En el panorama internacional intentó restaurar las relaciones diplomáticas con otros países que su padre había descuidado, aunque por lo que se supo no consiguió demasiado, aunque tampoco es que tuviera demasiado tiempo, pero sí que su descubrimiento hizo resurgir la egiptología un poco del pasado y darle una fama mundial brutal. Ahora mismo aún seguramente si pensáis en algún objeto egipcio o en alguna momia estaréis pensando en el ataúd de Tutankamón, en el ataúd de oro. Nada, espero que os haya gustado, entretenido. Espero que mi gato loco maullando y casi tirándome esto que tengo detrás en la cabeza no os haya perturbado. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.